Muy buenas tardes. Hoy asistiremos a la segunda conferencia del ciclo que dimos en llamar Bioética 5, Fragilidad y Sentido. La bioética ante situaciones límite. La fragilidad humana visible en el dolor, el diagnóstico difícil, la pérdida o el desconcierto frente a la identidad interpela profundamente a la bioética. Este ciclo propone un espacio para reflexionar sobre esas encrucijadas existenciales donde la vida reclama cuidado, discernimiento y acompañamiento. Los invitamos a visitar nuestro blog ateneodecultura.blogspot.com. Allí podrán acceder a toda la información sobre este ciclo y así como a los videos de los ciclos anteriores. En el chat le recordaremos el link de nuestro blog. Agradecemos la inscripción de los más de 100 participantes de distintas ciudades del país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, profesional, a las familias y a la sociedad en general, con inspiración católica y abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La duración aproximada de la disertación de hoy es de 45 minutos y luego abrimos un espacio para responder las preguntas que vayamos recibiendo a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Aprovechamos a agradecer a los auspiciantes que hacen posible estas jornadas y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares por su gran compromiso con la sociedad. Capitel Constructora, Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe, García Hermanos Agroindustrial de la localidad de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe, que llega a todo el país con su marca Tregar. Carlitos, Zapatería de primer nivel en la ciudad de Santa Fe, Integrar Sociedad Anónima, Sociedad de Inversiones. Malmö, Panaderías de calidad recién horneado. Frigorífico Recreo desde 1963, abasteciendo al mercado local e internacional. También agradecemos a dos instituciones que adhieren a este ciclo. Fundación Jérôme Lejeune, Investigar, Cuidar, Defender, y a la Universidad Católica de Santa Fe. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Y los dejo en compañía de quienes moderan la disertación de hoy. La contadora María Florencia Pietroni, quien es además máster universitario en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, y Ariel Trinadori, quien es abogado y doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe, además licenciado en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Muchas gracias. Ahora sí damos comienzo a la conferencia de hoy titulada Disforia de género en niños y adolescentes, claves bioéticas para comprender y acompañar. Y para ello tenemos el honor de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Buenos Aires, la doctora Selmira Bottini de Rey, quien es médica pediatra por la Universidad de Buenos Aires, vicepresidente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina, profesora ordinaria de la Universidad Católica Argentina, miembro del Instituto de Bioética, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, académica de número de la Academia del Plata Argentina, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembros del Comité Académico del Observatorio Internacional de las Familias y de la Política Familiar, miembro emérito de Redifam, Red de Institutos de Familia de Universidades de Inspiración Católica. Está casada, es madre de 5 hijos y abuela de 19 nietos. Invitamos a todos los participantes a leer el currículum completo de la doctora Bottini de Rey en el sitio de Eventbrite. Muchas gracias. Bienvenida, Selmira. Muy buenas noches. Tiene usted la palabra. Adelante. Ahí está. Buenas noches a todos. Es un gusto muy grande reunirme con gente de distintos lugares.
Un abrazo a la participante de Arequipa, ciudad que quiero muchísimo y en la que he participado en la Universidad de San Pablo varias veces. Bueno, en este ciclo me han invitado a hablar sobre un tema bastante complejo y por eso voy a pasar un PowerPoint para poder ser muy precisa en algunas definiciones y cuestiones y para seguir un orden, porque es un tema muy amplio que se puede abordar desde distintos aspectos, desde distintos ángulos, y bueno, el tiempo es acotado y tirano y hay que sacarle el mayor provecho a todo esto. Así que bueno, voy a compartir la presentación. Se ha titulado esta presentación Disforia de género en niños y adolescentes. Como les decía, es amplio, entonces por eso dije, bueno, hay que hacer un índice, porque si no nos perdemos. Y en ese índice yo puse lo siguiente, que es lo que voy a ir exponiendo. ¿Qué se entiende por disforia de género? Definición e historia, cómo surge este concepto de disforia de género, porque muchas veces la gente, algunos dicen, bueno, sí, se va a hablar de esto, exactamente qué significa, ¿no? El contexto sociocultural y de salud mental en niños y adolescentes en el cual aparece justamente esto de la disforia, el aumento de la prevalencia de la disforia de género, el modelo afirmativo y sus consecuencias. Yo elegí el modelo afirmativo porque es el que se está usando en nuestro país y se usa en casi todos lados. Breves consideraciones bioéticas en referencia a los profesionales de la salud y de la educación y qué está pasando con respecto a este tema en Europa y en Estados Unidos. Entonces comencemos por el inicio, disforia de género. Quiero aclarar que, como les dije, el tiempo no es tan amplio, por lo tanto cada uno de estos diapositivos a lo mejor se podrían ampliar muchísimo. Esto es una guía. Después al que le interese el tema o demás, hay bibliografía que la van a encontrar en el blog que mencionaron al comienzo, que yo les he mandado algunas cosas. Entonces, disforia de género, ¿cómo se define? Se caracteriza por la incongruencia entre el género que uno siente o expresa y el asignado, género, sexo, ahí se hace una especie de confusión, porque hay que tener en cuenta que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo es lo biológico, el género son los aspectos sociales incorporados al sexo. Y hay una relación profunda entre sexo y género, obviamente. Acá justamente se está haciendo una separación profunda entre sexo y género. Entonces le dicen incongruencia entre el género que uno siente, expresa y el asignado. Lo que se asigna, o lo que se puede decir que se asigna, que en realidad la palabra asignado está mal puesta, sería el sexo reconocido en el sujeto. Lo que se asigna hoy es el sexo, no el género. Además de esta incongruencia entre lo que le tocó, entre el sexo que le tocó y lo que siente o expresa, tiene que haber, para que haya disforia de género, un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el ámbito social, ocupacional y otras áreas importantes del funcionamiento. Para el diagnóstico, como todas las situaciones en salud, necesitan de un diagnóstico, y para el diagnóstico en niños y niñas es necesario que exista malestar y una dificultad en la realización de las actividades normales para la edad, acompañado de por al menos 6 de 8 características por al menos 6 meses. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que es importantísimo? Que estas situaciones, este malestar, estas dificultades, no pueden ser de un momento, que se presentaron en un chico en determinado momento y nada más. No, tiene que ser algo persistente, por lo menos 6 meses. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Y porque hoy estamos viendo muchas disforias de género diagnosticados en una consulta, en 2 consultas, cosa imposible. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un cierto número de consultas para poder llegar al diagnóstico.
¿De dónde surge esta definición? Y del DSM-5, que es el Manual Estadístico de Diagnóstico de Desórdenes Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Allí se acuñó el término disforia de género. Por eso yo les quería mostrar cómo evoluciona esto de la disforia, o cómo aparece la disforia de género en el DSM-5. Ha habido otros manuales anteriores al DSM-5, y acá yo les pongo. Las modificaciones comenzaron en el 1980 en el DSM-3, después en el 94 estuvo el DSM-4, en el 2013 el DSM-5. En el DSM-3, en el 80, se hablaba directamente de transexualismo. En el DSM-4 del 94 hay un capítulo de trastornos sexuales y de la identidad de género. En ese capítulo se consideran 4 tipos. Uno son las disfunciones sexuales, otra las parafilias. Otro capítulo que vendría a ser lo que después es tomado por disforia de género son los trastornos de identidad de género. Trastornos, algo que no va, trastornos. Yo estoy como señalando y haciendo hincapié en algunos vocablos y les voy a explicar por qué. Y otro, el trastorno sexual no identificado. En el DSM-5, en el 2013, la modificación del nombre disforia de género. Nace disforia de género. En la ubicación del manual se quita este capítulo de trastornos sexuales, se quita esto de trastornos de identidad de género y aparece en su lugar disforia de género. Tiene, por supuesto, criterios diagnósticos, que es lo que yo les estuve diciendo en un comienzo. Es decir, esto de disforia de género surge en el 2013. Antes no se hablaba de esto, antes se hablaba de transexualismo y posterior al transexualismo se hablaba de trastornos de identidad de género. La disforia de género no se la considera un trastorno, eso es interesante. La Organización Mundial de la Salud en el 2018, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, también hace una variación de capítulos y demás. Aparece un nuevo capítulo que se llama Condiciones relacionadas con la salud sexual y allí aparece el término incongruencia de género. En vez de disforia de género, ellos lo llaman incongruencia de género, que no se lo considera un trastorno psiquiátrico. Contexto social. Sabemos que cualquier enfermedad, cualquier trastorno, cualquier situación tiene un contexto, no aparecen porque sí. El contexto social sería como para toda una charla, es decir, analizar el contexto social en el cual se dan todos estos cambios y demás. Como les dije, yo tengo que ser muy precisa y quiero contarles bastantes cosas. Por lo tanto, lo único que hago es mostrarles algo. Algo que ha influido muchísimo es esto del paradigma del interés superior del niño en clave de autonomía progresiva. Fíjense que se habla por todos lados de autonomía superior del niño. El niño hoy se ha convertido en el centro de un montón de cosas y es el que puede disponer aún en contra de sus padres. ¿Está bien que haya un paradigma del interés superior del niño? Obviamente. Que el niño haya logrado el lugar y todo, y que se hable de autonomía progresiva también, pero ¿cómo se valora, cómo se evalúa esa autonomía progresiva? Después vamos a ver por qué yo estoy poniendo este punto como muy importante. Otro, dentro del contexto social, la insuficiencia de elementos básicos para educar en padres y adultos a cargo de niñas, niños y adolescentes. La realidad es que los padres hoy están bastante muy desorientados, está como eclipsado el adulto. Y esto repercute muchísimo en las conductas de los chicos. Y por otro lado, el abordaje de la ideología de género, de la educación sexual integral desde la ideología de género. Ustedes saben perfectamente que en nuestro país, a partir de la ley 2650 de ley de programa de educación sexual integral, que se va haciendo, que se va dando educación sexual en todos los ámbitos, desde el nivel inicial hasta los terciarios no universitarios, cada vez la ideología de género se va
manifestando más claramente. Y esto desde los primeros tiempos. Los ideólogos de género han elegido justamente los niveles más bajos, el nivel inicial, en los chicos de 3, 4, 5 años, donde es muy importante ir amasándoles de alguna manera la cabeza. Esto daría también, esta frase, abordaje de la educación sexual desde la ideología de género, daría para toda una charla, mostrar cómo se hace el abordaje y cómo esto repercute y cómo de alguna manera es el contexto que permite esto del aumento de la disforia de género. Se habla permanentemente, se dice, se repite, los padres deben escuchar a sus hijos, los padres deben escuchar a sus hijos. ¿Está bien o está mal? Está fenómeno, según en qué tengan que escuchar. Si hay un chico de, qué sé yo, de 5 años, de 6 años o de 13, que se siente que está en el cuerpo equivocado, no sé si los padres lo tienen que escuchar tal cual en la forma en que lo dice el chico, o si tienen que empezar a pensar qué le está pasando a ese chico. Además del contexto social, se nota un aumento de la prevalencia de la disforia de género en niños, niñas y adolescentes, es decir, cada vez hay mayor cantidad de casos en el mundo y también en la Argentina, no cabe la menor de las dudas. Y este aumento de la prevalencia coincide con una crisis de salud mental en niños y adolescentes. Crisis de salud mental en niños y adolescentes. Y acá vuelvo a lo que ya dije varias veces. Este diapositivo sería como para toda una conferencia. ¿Qué es esto de la crisis de salud mental de niños y adolescentes? ¿Qué parámetros se utilizan? ¿De dónde sale todo esto? Me parece interesante esta cita de John Haidt, que es un sociólogo, un psicólogo social americano, que en febrero del 23 publica: las redes sociales son una de las principales causas de la epidemia de enfermedades mentales en los adolescentes. Aquí está la evidencia, y en esto yo les pongo el link y todo, pueden ver el trabajo y la evidencia de la relación entre la crisis de salud mental y el consumo masivo, progresivo de las redes sociales. Les puse 2 diapositivas para mostrar esto del aumento de la salud mental, pero por supuesto habría mucho, pero si diera la conferencia sobre el aumento de la crisis de salud o la crisis de salud mental en niños y adolescentes, como no es el caso, solamente como una muestra. Fíjense, la Asociación Estadounidense de Salud Universitaria 2019, Evaluación Nacional de Salud Universitaria, y muestran que en el año 2018 aumentó la ansiedad un 134% desde el 2010. Es interesante esto, desde el 2010, porque muchos dicen, bueno, la crisis de salud mental en niños y adolescentes se produce a partir de la pandemia. La pandemia fue la punta de un iceberg que puso en evidencia muchas cosas, pero la cosa venía de muy atrás. Venía acá, lo ponen del 2010, y en realidad quizás un poquito antes. La depresión, un 106% respecto al 2010. Y fíjense en esto, la crisis de salud mental en adolescentes es internacional también, es otro autor. Los datos están sacados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Comportamiento de Drogas de Estados Unidos, y esto sí es interesante, y me gustaría que lo tengan en cuenta por lo que va a venir después. En las mujeres, la depresión, según esta encuesta, en Estados Unidos aumentó un 145% desde el 2010. En los varones un 161% desde el 2010. De cualquier manera, en las mujeres ha hecho si ustedes dicen, bueno, 161 y 145, pero todo depende de dónde salgan. Todos los índices de salud mental son los índices negativos, digamos, de salud mental son mayores en las mujeres que en los varones. Y también tiene una explicación. Aumento de la prevalencia, es decir, aumento del número de casos de chicos que no se sienten cómodos con el sexo que les tocó. Aumento de la prevalencia de la disforia de género en niños, niñas y adolescentes. Algunas cifras, hay montones, yo elegí algo porque no puedo ir a todo, pero fíjense, la prevalencia histórica
de lo que puede ser disforia de género, aquel que no se siente, que se siente que ha nacido en el cuerpo equivocado, utilizando el lenguaje que se utiliza hoy. La prevalencia histórica era del 0.01% de la población, 0.01% de la población, y habitualmente varones. En el Reino Unido, en el 2018, aumentó un 4.000% la solicitud de tratamiento de género respecto a 10 años atrás. Eso hizo que la ministra de Salud e Igualdad de Inglaterra solicitara que se estudie el aumento del 2.496% en peticiones de cambio de sexo en niños y adolescentes en el 2018. En el 2018 se pide un estudio, se pide tratar de ver qué está pasando, por qué se solicita tanto aumento, por qué hay tanta petición de cambios de sexo en niños y adolescentes. Y allí, esto bueno, no importa, allí se hace se pide hacer esta investigación, y esta investigación la hace la doctora Katz con la colaboración de la Universidad de York, y el 4 de abril del 24 se publica el informe Katz, lo que se conoce como informe Katz. De este informe, que es un informe de 400 páginas, es un informe largo y demás, bueno, y que sería interesantísimo a lo mejor algún día hablar específicamente sobre este informe, y bueno, por ejemplo, yo hice una captura de pantalla de cómo se da el aumento de la prevalencia en el Reino Unido, cómo se ha ido dando el aumento de la prevalencia por sexos y demás en el curso del tiempo. Es decir, cada vez mayor cantidad de chicas y chicos, pero sobre todo de chicas, hacen el pedido de cambio de sexo, tratamientos y demás. Por otro lado, hay un informe en Estados Unidos, me lo cubre acá arriba, no sé si ustedes lo ven, informe Estados Unidos, 1 de mayo del 2025. Esto es nuevo. ¿Quién lo hace? El Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el título de Tratamiento para la disforia de género pediátrica, revisión de la evidencia y las mejores prácticas. También es un documento largo, cerca de 400 páginas, donde hay todo un capítulo donde habla del aumento de la prevalencia. Y yo saqué algunos datos. Por ejemplo, allí dicen que se estima que el 3.3% de los adolescentes de los Estados Unidos se identifica como transgénero. Fíjense, 3.3% de los adolescentes. Y que un 2.2% adicional cuestiona si podrían serlo. Decíamos que la prevalencia histórica era de 0.01% de la población, y acá nos vamos al 3.3%. Entre el 2016 y el 2020, 3.215 pacientes de entre 12 y 18 años pidieron procedimientos quirúrgicos de mama o pecho relacionados con su identidad transgénero. Aproximadamente el 0,1% de los jóvenes estadounidenses de 17 años, es decir, 1 cada 1000, porque esto es lo interesante, 1 cada 1000, recibía hormonas del sexo opuesto entre el 2018 y el 2022. Una estimación nacional de clínicas que ofrecen transición médica pediátrica encontró al menos 271 de estas instituciones en los Estados Unidos a partir de marzo del 2023. Es decir, con esto queda absolutamente demostrado, por lo menos Reino Unido y Estados Unidos, el aumento de la prevalencia. En la Argentina también ha aumentado la prevalencia, No sé ustedes, pero a mí me llegan permanentemente pedidos de ayuda, pedidos de orientación de familias o de docentes por chicos que se sienten en el cuerpo equivocado. Novedad, el cambio de sexo de un trastorno, porque ¿qué es lo que decíamos al comienzo? Que se daba en el 0.01% de la población, habitualmente varones. Y en este momento se da una especie de epidemia en mujeres que se ha denominado ROGD, disforia de género de comienzo rápido.
aparición súbita en la adolescencia en niñas de 10 a 21 años. Y esto en la Argentina está a la orden del día. Estas chicas no tenían síntomas durante la infancia y comienzo abrupto en la adolescencia temprana y media. Recordemos que la adolescencia es una etapa de la vida que según la Organización Mundial de la Salud va de los 10 a los 18 años. Adolescencia temprana, media, tardía, entre la adolescencia temprana y media es donde surgen en general estos casos. En el 80% son mujeres de entre 15 a 16 años, el 60% tiene al menos un diagnóstico en salud mental, el 50% se aísla de su familia y el 40% expresan su deseo de transición en grupo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta por las cosas que se están dando en los colegios. Y fíjense que acá tienen, lo puse porque es muy interesante, iluminador, este libro, Un daño irreversible, que lo escribe esta Abigail Shrier, que es una judía, una periodista judía, que es buenísimo y se baja por internet y que les da un montón de datos y les cuenta cómo actúan los influencers, cómo caen en las redes los chicos, en las redes de los influencers los chicos, los ritos de iniciación y demás. Es sumamente interesante, por eso puse la carátula. Cambio de sexo de un trastorno. ¿Con qué se vincula? Y se vincula con muchas cosas, y esto también sería como para desarrollarlo largo, pero no puedo. Entonces yo me tomo de lo de John Haidt, el sociólogo, el psicólogo social que les comenté al comienzo. Él dice, en el 2007 nació el iPhone, y ahí empiezan muchísimas cosas. El iPhone como teléfono inteligente, ¿no? En el 2018 el 95% de los adolescentes tienen acceso al iPhone o a un teléfono inteligente, porque ya aparecieron montones de teléfonos inteligentes, este fue el primero, y el 45% constantemente en línea. Y él ha sacado un libro el año pasado que se llama La generación ansiosa, que realmente vale la pena, donde explica este fenómeno, donde muestra la vinculación con las redes. Y él dice, el inicio de la década del 2010 marcó el comienzo del auge de la infancia basada en el teléfono. Fíjese qué interesante. En realidad él dice, es el tercer acto de un drama. El tercer acto es la infancia basada en el teléfono. Con el advenimiento de los teléfonos inteligentes y las redes sociales de mayor viralidad. Vale la pena que le interese el tema de la crisis de salud mental, la relación con las redes, lo que pasa con la disforia y demás, esta presentación de John Haidt. Pero sigo. Causas de disforia de género en los niños. Porque esto es una cosa que uno se puede presentar. ¿Por qué a un chico le pueden pasar estas cosas? Y hay factores múltiples. Lo importante es identificar cada uno de esos factores, es decir, frente a un chico que manifiesta esta dificultad o esta situación o este trastorno, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que uno emplea, es importante hacer un estudio concienzudo y ver exactamente dónde está la causa, que seguramente es el causal. Los factores no biológicos tienen una influencia profundísima. Lo biológico no corre mucho en esto. Y entonces en esto tenemos que ver el temperamento, la presión de los padres para actuar como el sexo opuesto durante los años críticos. ¿Cuáles son los años críticos? Esto es muy interesante. Fíjense que en el desarrollo de la sexualidad hay momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Qué significa momentos de mayor vulnerabilidad? Que si hay un factor externo que actúa sobre ese chico, y bueno, puede torcer el desarrollo. Y los momentos de mayor vulnerabilidad se asocian con los momentos de mayor cambio. Y los momentos de mayor vulnerabilidad en los niños está entre los 3 y los 5 años y en la adolescencia temprana. Justamente donde están enfocados los ideólogos de género en introducir la educación sexual integral desde una perspectiva de género. La dinámica familiar. Esto es importantísimo. La dinámica familiar. Fíjense que la identidad de una persona se va forjando
en el seno de una familia. La identidad de un chico, que la identidad de un chico siempre es una identidad sexual, es una identidad como varón o una identidad como mujer, porque no somos neutros, o somos varones o somos mujeres. Y esta dinámica familiar tiene muchísima influencia. Cuando hace años, antes de que apareciera esto de la disforia de género, que nos manejábamos con el DSM-4, que hablaba de trastornos de identidad de género, ahí realmente ponían las pautas de cómo manejar con los padres todas estas situaciones. Chicos que no se sienten cómodos con los que les tocó. Puede pasar, pero aparece. Chicos que no se sienten, que no logran socializar bien con su grupo de pares. Puede pasar, pasa y pasa muchísimo. Sobre todo cuando el grupo de pares no responde al temperamento de ese chico. Sobre todo, qué sé yo, chicos, por ejemplo, varones que no les gusten los deportes cuerpo a cuerpo. Y ese chico le cuesta la socialización, y a lo mejor se recuesta en el grupo de las mujeres. Está a la orden del día esto. O mujeres que se recuestan en los varones. Según la dinámica familiar, y eso se puede neutralizar o se puede potenciar. Cuando se habla de dinámica familiar, siempre se hace hincapié en las madres sobreprotectoras, en los padres que no logran establecer un vínculo fuerte con ese chico, en un vínculo que le sirva a ese chico. No por malo ni nada, sino que no logran encajar uno con el otro. Y a lo mejor con pequeñas intervenciones del pediatra, de un orientador familiar, de un psicólogo bien formado, y bueno, sale adelante perfectamente. Las psicopatologías de los padres, esto es importantísimo, sobre todo la psicopatología de la madre. Y muchas razones por las cuales un niño fantasea en convertirse en el sexo opuesto. ¿Esto quién? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde yo saqué esto? Y este señor, Zucker y Kenneth, son los dos que han estudiado más las causas de disforia de género en los niños. Y que, bueno, sus trabajos son muy reconocidos y que hacen mucho hincapié en tratar de identificar cuál es el factor que a ese chico le hace sentirse de esa manera. Y tener muy en cuenta esto del temperamento, lo que le tocó a cada uno, cómo es cada uno. Por eso hay que ser hay que atender mucho a las características personales, hay que atender mucho a las experiencias vitales, porque las experiencias vitales de alguna manera, es decir, aquellas cosas que le han acontecido al chico, que le han tocado vivir, mujer o varón, y bueno, también pueden dejar o pueden torcer un desarrollo. En mi experiencia, en los casos que he tenido que acompañar o que acompaño familias, es muy importante la presencia del bullying, porque hoy parece que todo es bullying, del bullying, del abuso, de la violencia, todo esto, sobre todo del grupo de pares. Cuando el grupo de pares son violentos o tienen bullying violentos y todo eso, muy embromado. El contexto familiar, el contexto social, y todo esto influye muchísimo. Ahora, fíjense que hay que investigar muy bien las causas, no se puede hacer un diagnóstico así a tonta, así a loca, así a lo rápido. Acuérdense eso que yo les decía, por lo menos 6 meses, algo que continúa en el tiempo. Uno se puede preguntar si los adolescentes con disforia de género presenten o no mayores riesgos de salud mental. Se puede preguntar esto. Entonces yo traje a colación este estudio. Es un estudio comparativo entre adolescentes de 12 a 19 años cisgénero y transgénero. ¿Qué es un cisgénero? Aquel que le ha tocado ser varón y se siente varón. ¿Qué es un transgénero? Aquel que le ha tocado ser varón y se siente mujer, o viceversa, con una muestra de 360. Y fíjense, estos indicadores, en los cisgéneros, la depresión se presentaba entre los 12 y 19 años dentro de estos 360 en un 20.6%, mientras que en los transgéneros un 50.6%. La ansiedad un 10% y en este 26.7%. El intento de suicidio un 6.1% y en este 17.2%.
La autolesión un 4.4 y en este 16.7. Entonces, evidentemente, tienen mayores riesgos de salud mental, tienen una salud mental alterada, y a lo mejor esa salud mental o esa situación mental es la que está produciendo todo esto. Una pregunta importantísima a hacerse es si la disforia de género es permanente o transitoria. Es decir, esto de sentirse en el cuerpo equivocado, esto de no sentirse cómodo con lo que le tocó, ¿es para siempre? ¿Lo expresa a los 8 años o a los 11 o a los 14 y eso ya va a ser así o es transitorio? Y acá también me pareció importante mostrar lo que dicen los manuales. El DSM-5, que acuña el término de la disforia de género, que dice que la superan en edad adulto el 70 al 97% de los varones y el 50 al 88% de las mujeres. Es decir, lo presentan en la niñez, en la adolescencia, y después la superan cuando llegan a la adultez. Interesante. Fíjense, el Manual de Psicología y Sexualidad de la Asociación Americana de Psicología no da porcentajes, pero dice, la gran mayoría de niños y niñas con disforia sexual terminan aceptando su sexo al llegar a la adolescencia o a la edad adulta. Y un estudio, un metaanálisis de 11 estudios a gran escala de Cantor y colaboradores de la Universidad de Toronto, que dice que entre el 60 y el 90% de los niños que se identifican transgénero terminan superando la confusión. ¿Pero cuándo terminan superando la confusión? Cuando no han sido sometidos a tratamientos de reasignación. Esto es lo importante. Es decir, el chico que no ha sido tocado, que ha sido acompañado, obviamente, en aquello que le está pasando, porque esto le genera mucha angustia, muchas veces se siente muy mal y demás, pero que no le han dado hormonas. Y por supuesto que no le han operado. La propuesta para niños y adolescentes con identidad de género incongruente con su sexo es realizar un proceso de transición para transformarse en el género vivenciado. Es decir, cuando un chico, ¿qué quiere decir esto? Cuando un chico se siente que está en el cuerpo equivocado, ¿qué se le propone? Y se le propone transformarlo en el género vivenciado. Si ese chico es un varón y se siente mujer, y bueno, transformarlo en una mujer. Si es una mujer y se siente varón, transformarlo en un varón. En la Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Identidad de Género, la Ley 26743 del 2012, que permite, o que de alguna manera, permite y lleva a la transición legal. Es legal la transición. Cuando se hace este proceso de transición, se van recorriendo distintos momentos. El primer momento es la transición social. ¿Qué es la transición social? Adecuar el nombre, la ropa, el trato del chico al que quiere vivencia, al que se vivencia, obviamente. El segundo punto, o el segundo momento de la transición es el tratamiento hormonal por el suministro de hormonas bloqueadoras de la pubertad. El tercer momento es el tratamiento con hormonas cruzadas, es decir, con la hormona correspondiente al sexo que quiere vivenciar, que vivencia, mejor dicho, en el que se quiere transformar. Y el cuarto son las intervenciones quirúrgicas. Entonces vamos a ver rápidamente cada uno de estos momentos. Identidad de género, 2012, Ley de Identidad de Género. ¿Qué dice la Ley de Identidad de Género? Este es el artículo 2, pero el artículo 1 que dice, toda persona tiene derecho a vivir su identidad de género, desarrollarse según su identidad de género, Ahora fíjense, en el artículo 2 de alguna manera lo que tuvieron que hacer fue definir qué era identidad de género. Entonces, ¿cómo la definen?
es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Ahora fíjense qué tramposo poner sexo asignado al momento del nacimiento, porque al poner yo sexo asignado parecería que es la asignación es un capricho de aquel que se le ocurrió ponerle sexo masculino o femenino, cuando en realidad en vez de hablar de sexo asignado tendríamos que decir del sexo reconocido al momento del nacimiento. Por supuesto que cuando no existían las ecografías, hoy rápidamente una señora, qué sé yo, al cuarto mes, en general al cuarto mes ya sabe si está esperando un varón o una mujer, pero antes, cuando se hacía la heteroclasificación en el momento del nacimiento y a través de que se hacía esta heteroclasificación en la observación de la genitalidad de ese chico, genitales de varón o genitales de mujer. Ahora, esto queda como que no tiene nada que ver. El sexo que le tocó, que no lo eligió, nadie eligió el sexo que tiene, como nadie eligió la vida tampoco. Las grandes decisiones, o las grandes situaciones de cada uno no pasan por la voluntad de uno. Nadie eligió vivir, la vida es un don, es una maravilla, pero nadie la eligió. A nadie le preguntaron si quería vivir o no. Tampoco le preguntaron si quería ser mujer o varón. Tampoco le preguntaron si quería vivir en el siglo XX. Tampoco le preguntaron si quería la Argentina o prefería a Indonesia, qué sé yo. No pasa la libertad por ese tipo de elección, sino por la respuesta que se da a aquello que le tocó. La subjetividad determina la realidad según esta ley. Vivencia interna individual, que puede corresponder o no con el sexo. Y en esta ley hay un artículo 12, y este artículo 12 se le llama de trato digno. ¿Y qué dice este artículo 12? Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas. Fíjense esto, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen su nombre de pila distinto al consignado en el Documento Nacional de Identidad. A su solo requerimiento. Juan está en 4º grado y se le dio que se siente mujer. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias en que la persona debe ser nombrada en público, bueno, no importa. Pero esto es importantísimo. Si yo digo que la ley de identidad de género de alguna manera está legalizando la transición, evidentemente por este artículo está legalizando la primera parte, el primer mojón de la transición, que es la transición social. ¿Le conviene a un chico que se haga la transición social? Pregunta que viene después la respuesta, o por lo menos la reflexión, pues cada uno lo verá como lo resuelve. Segundo punto de esta transición, el bloqueo de la pubertad. ¿Qué es esto de bloqueo de la pubertad? Ustedes saben que en determinado momento, en los varones y en las mujeres en general, antes que en los varones, se despierta el hipotálamo. El hipotálamo está programado para despertarse en un determinado momento de la vida. Esa programación en general tiene es histórica, es decir, o lo está heredando de la madre o del padre. Bueno, sería lindo, pero no se puede dar demasiados elementos de esto. ¿Qué pasa cuando se despierta el hipotálamo? El hipotálamo le manda una orden a la hipófisis para que a su vez le ordene a los testículos o los ovarios, según el caso, para que empiecen a producir testosterona o estrógeno, según el caso. Y entonces esos testosterona o estrógenos se distribuyen por todo el organismo, tocan los órganos blancos, es decir, los órganos sensibles, más sensibles a esto, y aparecen los caracteres sexuales secundarios. En el caso de una chica,
el hecho de que se despierte el hipotálamo, que la hipófisis le mande la orden a los ovarios para que produzca estrógeno, los estrógenos van a tocar las mamas y van a aparecer el botón mamario, que es el primer signo de pubertad en una chica, por ejemplo. Argumentos para bloquear la pubertad, argumentos para bloquear el hipotálamo. Se le da una droga, se le inyecta una droga que bloquea el hipotálamo y hace que no se den todo estímulo sobre la hipófisis y estímulo sobre las gonadas. Argumentos. Hay que frenar la masculinización o feminización del niño, ya que si en el futuro decide ser transexual, será muy difícil realizar una transición perfecta a menos que no haya desarrollado los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de tener al chico en stand-by, no masculinizado ni feminizado, que no le aparezcan los pechos, que al varón no le crezca el pene, que no le crezcan los testículos, que no se le modifique la voz, que no le aparezca el vello, lo que le tiene que aparecer a los varones y a las mujeres. ¿Para qué? Para que si decide ser transexual, le voy a dar las hormonas del otro sexo y entonces va a ser una transición mucho más perfecta que si tuviera, por ejemplo, desarrollado sus pechos. Si es una mujer que se quiere transformar en varón y ya tiene pechos, y bueno, va a ser un poquito más complicado. Si es un varón que se quiere convertir en mujer y ya se le ha desarrollado el pene, y va a ser un poquito más complicado. Entonces, por eso le bloqueo el hipotálamo. Otro argumento que usan, atravesar por la pubertad es perjudicial para la salud, ya que puede alterar su psicología. Fíjense, ¿cómo está la psicología de ese chico que se siente una cosa que no es, lo que no le tocó? Bueno, son signos de interrogación. Y el otro argumento es que se trata de un proceso reversible, cosa que no es tan así, no es reversible. Lo que no se dice, que no es inocua, trae dificultades, trae problemas y por eso se la trata de hacer corto este bloqueo de la pubertad. ¿Qué quiere decir hacer corto el bloqueo de la pubertad? Antes se dejaba bloqueado hasta alrededor de los 16 años que se le empezaban a dar justamente las hormonas del otro sexo, y hoy a los 14 ya se les da la hormona del otro sexo. Tampoco se les dice que un porcentaje importante supera la situación. Esto es fundamental, lo vimos en el diapositivo anterior. Las hormonas, y no se les dice, esto es importantísimo, que las hormonas sexuales que surgen durante la pubertad, es decir, los estrógenos o la testosterona, según el caso, ayudan a un adolescente a identificarse con su sexo biológico. Porque ¿por qué se revierte la cosa? ¿Por qué es transitorio? Y porque las hormonas sexuales lo ayudan a identificarse con su sexo biológico. Eso no se les dice. Hormonas cruzadas, es decir, empezar a darles hormonas cruzadas, empezar a darles, en el caso de los varones, darles estrógenos, en el caso de las mujeres, darles testosterona. Hay un documento, Inhibición e Inducción Puberal en niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, fíjense cómo lo llaman, es del 2023 del Ministerio de Salud. Del 2023 es un documento de consenso. En ese documento hablan de inducción del desarrollo puberal. Momento de iniciación de la inducción. Antes era de la inhibición que era bloqueo del hipotálamo, pero acá le están dando la inducción, es decir, darle hormonas. ¿Pero qué hormonas? La del sexo contrario a lo que le tocó, obviamente, la hormona cruzada. Las guías internacionales recomendaban que las intervenciones podrían iniciarse aproximadamente a los 16 años. Una razón de peso para el inicio más temprano, ahora se hace más temprano, les dije hace un momento, se hace alrededor de los 14 años, más temprano de la hormonización, podría ser evitar la supresión puberal prolongada, es decir, el bloqueo. ¿Por qué? Porque eso trae riesgos sobre la salud ósea y las implicancias psicosociales del retraso de la pubertad. ¿Qué implicancias psicosociales trae el retraso de la pubertad? Y que ustedes tienen un chico de 16 años con un cuerpo de 12.
un varón o una mujer. Y eso tiene implicancia psicosocial. Pero además esto, los riesgos sobre la salud ósea, es importantísimo. Reconocen entonces que el bloqueo de la pubertad tiene riesgos y tiene riesgos importantes. Se sugiere que la hormonización con esteroides sexuales podría iniciarse a partir de los 14 años. Esto lo dice este documento. Y fíjense, riesgos asociados a la hormonización con estrógenos. Si yo a un varón le doy estrógenos para convertirlo en mujer. Y acá, en ese mismo documento, yo lo saqué de ahí porque me parece que es mucho más revelador que yo les diga, ay, produce esto, produce aquello, produce lo demás allá. Esto es una captura de pantalla del documento. Ellos ponen los riesgos. ¿Hay riesgos? Claro que hay riesgos. Y los riesgos dicen, riesgo aumentado probable en presencia de factores de riesgo, riesgo aumentado posible en presencia, riesgo no incrementado. Es decir, el probable, el que seguramente se va a producir en un varón que le doy estrógenos, la enfermedad venosa tromboembólica, enzimas hepáticas elevadas, litiasis biliar, aumento de la masa corpuscular, disminución de la masa macra, hipertrigliceridemia, qué sé yo, montones de cosas. Importante tener en cuenta que la hormonización con estrógenos tiene muchas consecuencias, que no es banal. Y con testosterona, las chicas que se dan, que reciben testosterona, y bueno, acné, policitemia, esto es ese aumento de los glóbulos rojos, alopecia androgénica, apnea del sueño, fíjense de todo, esa estabilización de problemas psiquiátricos, cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de ovario. Esto puesto en el documento, porque si yo se los digo a lo mejor dicen, uy, esta qué exagerada. Ahora, en este mismo documento del Ministerio de Salud, que se llama así, ahí se lo puse para que se vea mejor, del 2023, en la página 54, miren lo que dice, porque esto es interesantísimo, ¿eh? Actualmente es escasa la evidencia disponible de los efectos que podrían ocasionar la inhibición puberal y o hormonización con esteroides, es decir, inhibir el hipotálamo o darle hormonas cruzadas. Escasa evidencia. Existen trabajos e investigaciones con muy diferentes niveles de evidencia que refieren efectos sobre la mineralización ósea, la talla adulta, los parámetros metabólicos y el compromiso de la fertilidad. Esto es importantísimo, el compromiso de la fertilidad. El potencial impacto de la inhibición puberal, de la inhibición, es decir, del bloqueo prolongado en el desarrollo neurológico en jóvenes trans, ha sido identificado como un área que necesita ser estudiado. Es decir, ellos mismos que hacen este documento y que se manejan de esta manera, reconocen todo esto. Reconocen que puede haber alteración en el desarrollo neurológico, que hay efectos sobre la mineralización, que la talla adulta no se logra, es inferior a la que debería tener, que los parámetros metabólicos se alteran y que hay un compromiso de la fertilidad. Por último, son las intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas en las mujeres, la masculinización del tórax. La mastectomía doble, es decir, ¿qué es la mastectomía doble? Y quitar las mamas, que por supuesto es irreversible. He escuchado médicos decir, no, ¿cómo irreversible? Si se puede poner una prótesis, si el día se arrepiente, se pone una prótesis, pero no se pone un órgano. Las mamas tienen una función, la producción de leche. La prótesis no va a producir nunca leche, es una barbaridad. Previamente, a la mastectomía doble lo que suelen usar son las bandas elásticas, los Bindex, que los compran por Mercado Libre. La metoidoplastia, la faloplastia, todo esto no lo utilizan las chicas, esto es lo que se utiliza. Las torsoplastias, masculinización del tórax. Y en los varones las vaginoplastias, que hay de distintos tipos y demás. Gracias a Dios en los niños, niñas y adolescentes no son tantas las intervenciones quirúrgicas. La mastectomía sí, y me ha tocado.
pero lo demás no. Esta temática tiene cada día mayor relevancia en el ámbito sanitario. Y hay que tener en cuenta que el fin de la medicina no es satisfacer los deseos del paciente, sino promover y o restaurar su salud integral. Puede tener deseos de tener un cuerpo según vivencias, de sentirse en el cuerpo equivocado y querer adaptar su cuerpo a aquello que siente. Puede tener este deseo, sí, pero el fin de la medicina no es satisfacer los deseos, sino restaurar su salud integral, porque algo le está pasando a esa chica o a ese chico, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los médicos tenemos un aforisma que es directriz. Primum non nocere, primero no dañar. Si yo no estoy seguro de todo esto, si la medicina basada en la evidencia no ha logrado certezas, se hacen verdaderos experimentos con los chicos. Primero no dañar. El niño, niña o adolescente tiene una dificultad de percepción de la realidad. Eso es así. No puede percibir la realidad. Le está pasando algo parecido a lo que le pasa a aquellos que se sienten gordos y se miran en el espejo, se ven gordos y están éticos. En la anorexia nerviosa, por ejemplo. Esto de que se sientan en el cuerpo equivocado, tienen una dificultad de percepción de la realidad. El médico no debería enfocarse en acomodar el cuerpo a esos sentimientos y pensamientos. Debería ayudarlo a encontrar modos para aliviar esa tensión y poco a poco aceptar la realidad de su propio cuerpo, aceptar lo que le tocó, que es un proceso que en algunos casos puede ser dificultoso. Les dije que en el Reino Unido se había pedido un informe que había sido el informe CAS, y entre las recomendaciones del informe CAS para niños y jóvenes derivados a los servicios de género de los servicios de salud, consideraciones médicas de las terapias hormonales. Y ellos repiten permanentemente, no es un trastorno endocrino. Entonces, ¿por qué le voy a hacer terapias hormonales? ¿Por qué lo voy a bloquear o le voy a dar hormonas cruzadas? Si no se trata de un trastorno endocrino, es un trastorno mental. Para la mayoría, la vía médica no será la mejor manera de manejar su sufrimiento relacionado con el género, sino que hay que abordar también los problemas de salud mental y o problemas psicosociales. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Gracias al DNU de febrero se han frenado los tratamientos hasta los 18 años. Subrepticiamente en algunos lados se hace, pero si llega a caer el DNU, porque esto bueno va a ser por un año, si no se consolida el DNU, y bueno, vamos a volver a empezar. Entonces, ¿qué se hace? Se les dan rápidamente hormonas sin ver qué problemas de salud mental y o problemas psicosociales tiene ese chico. Los niños jóvenes derivados deben ser objeto de una evaluación integral de necesidades para fundamentar un plan de acción individualizado. Y en ese evaluación integral tiene que incluir pruebas de detección de las afecciones del desarrollo neurológico, incluido el trastorno del espectro autista. Saben que se ha encontrado una relación alta entre chicos y adolescentes que tienen o que presentan disforia de género y trastorno del espectro autista. Y una evaluación de salud mental. Para los docentes, ¿es indiferente, neutral o reversible la transición social? Esto es una cosa que uno se puede preguntar, porque dice, bueno, las hormonas no, pero que lo llamen como le guste al chico, ¿qué problema hay? Lo he escuchado un montón de veces. Entonces, ¿es indiferente, neutral o reversible la transición social? Y bueno, hay que recordar que permanecer neutrales o reafirmar su deseo puede actuar como factor perpetuador. ¿Qué significa esto? Si Juan se siente rosa, Juan de 10 años o 12 años, y se siente rosa y va y le dice al docente, al director, qué sé yo, y lo empiezan y le cambian en el registro y le empiezan a llamar rosa, de alguna manera están reconociendo el trastorno del chico, están reconociendo la confusión del chico, lo están reafirmando en aquello que el chico cree, en su confusión, y eso actúa como factor perpetuador.
Tener siempre en cuenta la historia de ese niño y o adolescente y lo que vive en la actualidad es importantísimo. Le está pasando mal ese chico, ¿eh? Y hay que acompañarlo, hay que estar con él, hay que buscar la forma de establecer un vínculo muy cercano y muy afectuoso, afectivo con ese chico. El alumno y la alumna necesita ser acogido, escuchado, comprendido, acompañado y también orientado. Ahora, para poder hacer una orientación, primero hay que establecer muy bien un vínculo, si no es imposible. Y habitualmente la familia también necesita apoyo, la pasa muy mal la familia, ¿eh? Y acá yo le agrego una cosa, la importancia de las intervenciones tempranas. ¿Qué significa esto? Y las intervenciones tempranas son importantísimas en cualquier aspecto de la vida de un chico. Cuanto más temprano se haga un diagnóstico, más temprano se intervenga ante una dificultad de un chico, más posibilidades hay de sacarlo de esa situación. Muchas veces yo he recibido chicos o familias o padres que me dicen, ay, fulanito está con este problema, que se siente así, que se siente así, que no es acogido por el grupo de padres. Le digo, pero ¿esto cuándo empezó? Ah, no, siempre fue así, desde sala de 3. Ah, qué pena que llegamos a los 10 años, qué pena que llegamos a los 12, qué pena que estamos en los 15. Cuanto más temprano se intervenga, más posibilidad hay de modificar o de enmendar ese desarrollo. El mundo occidental está reaccionando a todo esto, porque esto cuando uno lo presenta me parece una chifladura, una locura. Sin embargo, se está produciendo una reacción. ¿Qué pasa en Europa? Fíjense, esto es del 2023. En toda Europa se ha producido un cambio gradual de la atención que prioriza un enfoque menos medicalizado, no tanta hormona, y más conservador, que aborda las posibles comorbilidades psiquiátricas, qué está pasando en la cabeza, y explora la etiología del desarrollo de la identidad trans. Explora la etiología, es decir, cuál es la causa del desarrollo de esto. Los datos longitudinales recopilados y analizados por las autoridades de salud pública en Finlandia, Suecia, los Países Bajos e Inglaterra han concluido que la relación riesgo-beneficio de la transición de género juvenil varía de desconocida a desfavorable. Entonces, la relación riesgo-beneficio desconocida a desfavorable, por lo tanto no la puedo aceptar. Y ahí está de dónde saco esto, ¿eh? Otro dato, el 14 del 3 del 23, la Junta Noruega de Investigación de la Salud ha decidido sensatez y prohibir las llamadas transiciones de género en menores de edad. Usando criterios médicos y no políticos, ha resuelto que las actuales directrices políticas de reasignación de género no están basadas en evidencias científicas, sino que responden a fines políticos. Hay una reacción, gracias a Dios. El 9 de abril del 24, publicación del informe CAS. Y como consecuencia de este informe, por decisión del gobierno, ya no se dará bloqueadores de pubertad a los niños y la disforia de género será tratada con psicoterapia y atención especial en las comorbilidades. Europa es esto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos, les mostré al comienzo de todo un informe que salió el 1 de mayo del 25, que lo saca el Departamento de Salud de Servicios Humanos, lo tengo, si a alguien le interesa se lo paso, que se llama Tratamiento para la Disforia de Género Pediátrico, revisión de la evidencia y las mejores prácticas. Y hoy, porque fue increíble, me llegó un mail del Colegio Americano de Pediatras, que me llegan siempre las notificaciones, del 6 de agosto, hoy es 6 de agosto de 25, y en esto es un report, special report, ¿no? Y que yo traduje esto porque me parece que hay 35 clínicas de género que han cerrado en Estados Unidos. 28 han suspendido las intervenciones y 34 continúan abiertos. Es un declive significativo considerando que en el 2020 funcionaban 90 y en el 21 había 93 andando. Para terminar, que me he pasado de tiempo, disculpen, es preciso que los profesionales de la salud y de la educación profundicen los estudios sobre la temática.
No se puede estar out de esto. No es un tema lindo, pero es un tema actual. Y hay mucha gente que le está pasando muy mal con esto. Diseñen estrategias de escucha, acompañamiento, orientación a niños, niñas y adolescentes. Es decir, diseñen guías, protocolos. Actualicen los conocimientos y las habilidades para acompañar a las familias. Porque bueno, uno puede estar muy hábil para acompañar familias, pero bueno, hay que actualizarse en esta temática. Porque no es lo mismo acompañar a un chico que, qué sé yo, que le falla su autonomía y que no ha incorporado sus hábitos y demás, que acompañar en esto, es bien distinto. Capaciten y acompañen a los padres y adultos responsables. Importantísimo los padres y adultos responsables. Fíjense, yo al comienzo de todo les ponía que en el contexto y los padres están como eclipsados, no saben para dónde ir, no saben a quién preguntar. Bueno, qué importante que los médicos y los profesionales de la salud busquemos, bueno, los profesionales de la salud y los profesionales de la educación, ayudemos y capacitemos y acompañemos a los padres. Y conozcan, por otro lado, las distintas iniciativas de acompañamiento vigentes en la sociedad. Hay iniciativas, hay algunas asociaciones. La Asociación Manada, por ejemplo, está trabajando muchísimo. La Asociación Prodesi, que es del derecho, están trabajando muchísimo. Me parece que es bueno conocer todo esto. Si alguien necesita algún dato en especial, quedo a su disposición. Muchas gracias. Y ahora dejo de compartir, porque ya he hablado demasiado. Disculpen que me pasé un poquito de tiempo. Muchas gracias, Elmira. Muy clara la exposición, muy respetuosa también sobre una realidad que es compleja. Así que bueno, ya nos fueron llegando preguntas, nosotros abrimos este espacio para que los participantes puedan preguntar. Al principio nos hablaste de ciertas características que se tienen que dar, 6 de 8, para poder hacer un diagnóstico de este tipo de trastorno o malestar que se da en niños y jóvenes. ¿Nos podés contar cuáles son? Le enumero alguna. Esto está en el DSM-5. Los chicos que les gusta jugar, con juegos a las mujeres juegos de varones y los varones juegos de mujeres. Que les guste vestirse disfrazar, bueno, sí, vestirse con los trajes, o disfrazarse siempre con lo que le corresponde al otro sexo. Que tengan predilecciones específicas, por ahí pasa la cosa. Por eso los ideólogos de género trabajan tanto en los jardines, diciendo a los varones son esto, les corresponden esto, aquello, lo de más allá, a las mujeres esto, aquello, lo de más allá. Y entonces el chico que no se siente representado en eso, ya le entra en su cabeza de que por ahí, y bueno, de que por ahí es distinto. Ya se va sembrando la duda de lo que es. Y en esto hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Que los chicos que los chicos en el rincón de la casita, que bueno, ahora existen pocos jardines con rincón de la casita, pero todavía en algunas actividades se da, y se disfracen por el sexo equivocado, lo convierten en un transexual. Es ridículo, es típico de los chicos que les guste, o el chico que se pone todo lo de su mamá y se viste como su mamá y se pone los collares y los aros y se pinta las uñas. Y bueno, esto hay que orientarlo, hay que mostrarle qué le corresponde a los padres, pero con mucha tranquilidad y con mucha dulzura, nada de esto sí, esto no. A mí me pasó una vez, hace unos cuantos años, que me invitaron en una provincia a dar una charla sobre justamente, querían algo sobre homosexualidad y yo no quise, yo quise hablar del desarrollo normal de los chicos. Y entonces, pero surgió esto, el trastorno de identidad de género, porque es típico en los chicos chiquitos. Y entonces yo le decía, no, los varones les corresponden determinadas cosas, a las mujeres otras, y no hay que transigir en esto, mostrarles, qué sé yo. Entonces, al día siguiente pregunto cómo había calado lo que yo había dicho, y entonces me dice la directora de jardín, que tenía varios chicos,
y que bueno, con sus chicos se manejaba como yo estaba diciendo que había que manejarse. Pero ¿cuál fue su conclusión después de haberme oído? Ay, bueno, a partir de mañana no voy a dejar que los varones vengan con las uñas pintadas al jardín. Quiere decir que lo permitía antes. ¿Para qué? Y porque los padres a lo mejor querían eso, a la madre le parecía gracioso, pero no es gracioso para el chico. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Sí, se entiende. Y bueno, hablando de los papás, hay una pregunta, en realidad más relacionada con la mamá, ¿no? De los trastornos maternos frecuentes y de qué manera influyen en fomentar el transgénero del hijo, digamos. Y ahí a lo mejor yo sumo, si los padres no terminamos por ahí llevándolos hacia un lado, digamos, ¿no? O fomentando esta situación. Sí. Hay una cosa que es importante, que por eso yo decía la dinámica entre el padre y la madre, ¿no? Las madres muy sobreprotectoras, y que a lo mejor son sobreprotectoras porque han tenido una historia particular con ese chico. Les cuento casos, porque me parece que es mucho más a veces caso de una mamá que tuvo mucho tiempo sin tener chicos, tiene un bebé y el bebé encima nace prematuro, con lo cual la madre se aferra, pero con uñas y dientes con este chiquito, hace un vínculo bárbaro con el chiquito, pero en ese vínculo no permite la entrada del diferente. ¿Qué quiere decir eso, no permitir la entrada del diferente? No permite la injerencia del padre. Y ese chico tiene ese en particular, a lo mejor en otras circunstancias no hubiera sucedido, pero en ese particular, ese chico se asocia mucho con la madre, no entra al mundo de los varones, no se socializa con los varones, tiene una serie de dificultades en jardín y me hacen la consulta. Y al ver todo esto, bueno, con pequeñas cosas de orientación a esos padres, decirle a la madre, te tenés que alejar, cosa que le va a costar horrores. Al padre se tiene que incluir, se tiene que meter, tiene que ayudar a romper ese vínculo simbiótico de la madre con el chico que no lo va a dejar crecer a ese chico, ese es el punto. Y el padre es el que lo va a abrir al mundo de los varones. Eso de desarrollo pasa, no te digo todos los días, pero pasa muchísimo. Ahora, suponete vos que eso no se intervenga y ese chico siga ahí colgado de la mamá y siga disfrazándose y siga y apañado por la madre y al padre lo pone mal todo esto. Bueno, no sé cuál va a ser la evolución. Pero a lo mejor, fíjense esto que yo les ponía, los psicólogos, por ejemplo, todos no, obviamente, pero hay toda una corriente psicológica que dicen que tienen ese aforismo, déjalo ser, se disfraza de mujer, ay, déjalo ser, hace tal cosa, déjalo ser, no, ¿en qué lo vas a transformar al chico? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende, y por ahí también esto que planteabas un poco de lo de la ideología, cómo también se ha encargado de crear enemigos, ¿no? Y hoy esto que nombrás de la figura del padre está bastante combatida y tiene también este sentido de lo que vos estás expresando, ¿no? Y qué importante, más allá de la figura del padre y de la madre, como esto de trabajar los vínculos y los vínculos sanos, y estos apegos, para también que sean esos apegos seguros que, bueno, colaboren en ese desarrollo sano de ese niño o de esa niña, ¿verdad? Y fundamental la figura del padre en la adolescencia, Esta es otra que no se dice. La adolescencia es del padre, tanto en los varones como en las mujeres. No estoy hablando de disforia, estoy hablando en el desarrollo normal. La adolescencia es del padre y el padre es importantísimo que dé un paso al frente y que la señora se guarde, cosa que es muy dificultosa para nosotras. Para las mujeres corrernos nos cuesta horrores. Pero la puber necesita de su papá y busca a su papá. Y necesita la validación de su papá. Necesita la admiración de su papá y el cuidado. Admiración y cuidado necesita la puber.
y esa se lo va a dar el padre mucho más que la madre. Y el varón necesita la aceptación y la validación del padre. Y a veces es muy difícil aceptar a un hijo que no cumple exactamente con aquello que yo tengo en mi cabeza. Nos toca lo que nos toca dentro de los hijos, con características propias cada uno. No estoy hablando de transgénero, ni de disforia, ni nada. Estoy hablando en desarrollo normal, ¿eh? Imagínense cuánto más si el chico tiene una dificultad un poco más seria. Pero hay una cosa que me gustaría decir. La pubertad en las mujeres, es decir, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, estoy hablando en desarrollo normal también, y a veces es algo que se transita sin mayores inconvenientes, pero en muchos casos les cuesta mucho a la chica aceptar las modificaciones en su cuerpo. Y entonces vemos a las chicas que se ponen unos buzos enormes, que tratan de que no se noten sus pechos, que tienen vergüenza, y que hay que acompañarlas, es parte de su evolución. Hoy aquella chica ya se empieza a rotular, ay, esta será que no quiere ser mujer, esta será que se oculta, esto. Hay mucho de rotulación por parte de los que lo rodean, ¿eh? Hay que ser tremendamente cuidadoso con esto. Pero mira, una de las cosas que se planteaba también al inicio de esta charla o de la introducción era la cuestión del acompañar estas situaciones. Y sin querer también demonizar o asociar estas situaciones con lo paterno o lo materno, vos también mencionaste que las familias también les cuesta afrontar estas situaciones. ¿Cómo te parece que se podría acompañar en un sentido, digamos, vos también marcaste el tema de la insuficiencia de los elementos básicos en la educación, y eso influye directamente también en el ayudar a identificar esos factores que también mencionaste? ¿Por dónde crees que está la clave? ¿Qué mensaje positivo o de orientación podemos dar para las familias que pueden estar transitando situaciones como esta? Y yo me agarro de una frase que puse en uno de los diapositivos, la importancia de las intervenciones tempranas. Cuando hay algo que no le termina de cerrar al padre o a la madre con respecto al chico, que pregunte. Y que pregunte cuanto antes, pero que pregunte a quien corresponde. Que busque a quien preguntar. Que no vaya, porque me ha pasado de recibir gente, familias, madres, que no sabía qué hacer, entonces le consulta, qué sé yo, a la vecina, y la vecina le dice, y andate ahí al centro de salud, y ahí, pobrecita, la amasan, ¿no? Entonces hay que, eso es importante en nuestras instituciones educativas, en las universidades y demás, que haya gente capacitada que pueda orientar. O aquel que se ocupa de hacer orientación de familias ante una situación así, y bueno, que pregunte, y ante la situación concreta se le podrán dar algunas sugerencias de cómo manejar la cosa. Todos no sabemos todo, ¿eh? Entonces me parece que acá hay que ser lo suficientemente inteligente y humilde como para decir, bueno, a ver, ¿cómo ayudo yo a este chico? Me pasó con un pediatra que había hecho la maestría en bioética, había sido mi alumno, un tipo fantástico, y que un día me llamó por teléfono y me dice, mira, tengo una situación con una familia que acompaño hace un tiempo, y bueno, de una provincia, ¿no? Obviamente, y pero se me quemaron los papeles, no sé más cómo llevar, ¿qué te parece? Bueno, en poco tiempo salimos de la cuestión, madre y padre suficientemente inteligentes y demás, ¿no? Pero qué bueno que ese pediatra dijo, hasta acá llegué, necesito algo más, necesito una ayudita. Y pasan esas cosas. Sí, pasa. A mí me resulta también interesante los estudios que comentaste, Selmira, en relación a que los chicos terminan superando después de cierta edad esta confusión que tuvieron en la pubertad. Quizás eso tampoco los padres lo tenemos tan claro y pensamos que esta es una situación definitiva y que no hay vuelta atrás, ¿no?
Estoy acompañando en este momento a una chica que se recibe este año, acaba de cumplir 17, sí, cumplió 17, sí, se recibe este año. Y esa chica, durísima, durísima que ella quiere ser varón y que quiere ser varón y que ya se fue al hospital, un nivel bajo, ¿no? Que quería la testosterona, y en determinado momento le digo, a ver, ¿me podés explicar por qué ya no empezaste con la testosterona? Tanto que querés la testosterona, ¿por qué no empezás? Ay, porque me dicen que voy a transpirar mucho. ¿Vos te das cuenta? Lo que te está diciendo no se anima a nada en el fondo. Fue y le dijo al rector del colegio, primero le dijo a su tutor de que ella quería que la llamaran por X nombre. El tutor se lo dijo al rector del colegio. El rector del colegio le dijo, bueno, está bien, te podríamos llegar a llamar. Ahora, vos sabés que no es que hoy me lo decís, mañana vas a decir otra cosa, lo pensaste bien. Bueno, déjeme pensar un poco, qué sé yo. Nada, a los 2 meses va y le dice al rector del colegio, yo quiero venir con el uniforme de los varones, o si no siempre de gimnasia, quiero poner el jumper. Me parece bien, le dice el rector, pero eso sí, pensalo bien, porque esto va a traer, le mostró un tipo bárbaro, ¿no? Y con muy buen contacto con no se enfrentó con la chica, le mostraba lo que iba a suceder con los pares y todo, si vos querés, no sé cuál, la ponía en protagonista. Bueno, esperemos un poco, se está por recibir ahora, ahora se va de viaje de egresados, se dejó de cortar el pelo que se lo cortaba como varón, vamos para adelante. Ha sido durísimo, fueron 2 o 3 años, y los padres más que simples. Y bueno, la madre nunca le quiso comprar el binder, entonces se ponía unas fajas, y además una ropa toda horrible, no le veías la cara, con el pelo cortito, pero que le cubría la cara. Bueno, un pequeño monstruo. Y bueno, vamos evolucionando, y ahora por lo menos se le ven los ojos, le creció el pelo, y yo creo que zafa. Tengo la sensación que zafa, y Dios quiera que sea así. En línea con esto que estás diciendo, hay una consulta que dice, con el tema de los psicólogos, ¿no? Si pueden ayudar, pero que también a veces pueden profundizar el problema, siendo condescendientes con este tema de la coyuntura social. ¿Hay profesionales comprometidos con el apoyo en la solución de la disforia? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Esta chica que les acabo de comentar, que está terminando el colegio, en una oportunidad, yo después la derivé a una psicóloga, ¿no? Que la está siguiendo y demás. Y esa psicóloga me llama un día y me dice, ¿sabes lo que me contó? Que a ella le surgió la idea cuando hizo un tratamiento con una psicóloga que la mamá había conseguido, qué sé yo, en la vereda de enfrente del barrio donde vivían, y que ella le había dicho que tenía dificultades con las chicas, porque esa chica tiene un antecedente muy, muy grueso de bullying. Era pupila en la primaria, pero la mataban en la primaria de sus compañeros. Y como estaba mal, por eso la madre médica, la psicóloga, y que la psicóloga le había dicho, bueno, vos tenés problema era un pupilaje de mujeres, ¿no? Que la maltrataban a esta chica. Entonces le dice, ay, bueno, pero ¿no serás disfórica vos? ¿Y eso qué es? ¿No será que vos querés ser varón? ¿No será que a una chica en primaria que le digan eso es criminal? ¿Qué querés que te diga? No hay derecho. Le tengo mucho... Me encantan los psicólogos, las psicopedagogas, todo el equipo EOE de los colegios y todo, pero que estén bien formados, o que tengan por lo menos que sean prudentes, que ya es un montón. Estás contando casos de chicas. Hay una pregunta hoy al principio que hacía si hay una mayor prevalencia de disforia en mujeres que en varones. Que se conectó más tarde, no pudo escuchar al principio, si lo mencionaste. Porque son muy sensibles a las redes sociales. Son tremendamente sensibles, y tremendamente sensibles a todo lo que les pasa en su cuerpo. Y fíjense que en las redes sociales se presenta a la mujer con una perfección que no tiene nada que ver con la realidad.
también en los trastornos alimenticios y todo es más frecuente en las mujeres que en los varones. En este libro que les comenté de la generación ansiosa, hay todo un capítulo, no sé si es el cuarto o el quinto, donde explica desde un punto de vista psicológico las razones por las cuales son mucho más susceptibles las mujeres. ¿Por qué hoy tantas mujeres quieren ser varones? ¿Por qué no se asocian o no se sienten cómodas con el grupo de mujeres? Fíjense el patrón de mujer que se presenta hoy, cómo se ha instalado la violencia entre las mujeres, que esto no es característico de la mujer, la violencia física. La violencia verbal sí, eso sí, pero la violencia física, y sin embargo está a la orden del día hoy la violencia física entre las mujeres. Vale la pena reflexionar todo esto. Yo no tengo la bola mágica para contestar todas las preguntas, pero que es un hecho social que está aconteciendo alrededor nuestro, que las chicas no tienen buenas imágenes de feminidad, que se sienten a lo mejor más seguras convirtiéndose en varón que siendo mujeres. No sé, habría que ver. Por lo menos pensarlo. Te hago otra pregunta, Selmira, en relación a la inhibición de la pubertad y la hormonización cruzada. Vos nos hablaste de un efecto sobre la fertilidad. ¿Este efecto es reversible? ¿No se recupera? Bueno, fíjate que en ese documento lo que dice es que si está decidido a darse hormonas, pero escuchen bien, si está realmente decidido a darse hormonas cruzadas, quizás le convenga al varón hacer ir a un banco de semen, guardar espermatozoides, y a la mujer guardar óvulos. ¿Qué tal? Es decir, hacer una biopsia de testículo, hacer una biopsia de ovario, es una barbaridad. La fertilidad no sería reversible en montones de ocasiones. Ahora, un chico de 11, 12, 13 años, que le van a dar, o bueno, 14, porque es el límite, que le van a dar hormonas cruzadas, ¿tiene un desarrollo adecuado, intelectual, como para poder valorar realmente lo que está poniendo en juego? Tampoco uno de 16 o de 17. Ay, bueno, pones en juego tu fertilidad. ¿Y a mí qué me importa? Si ni pienso tener hijos, te puede llegar a contestar. Tal cual. Bueno, así que hay que ser muy cuidadoso con esto. Hay un montón de preguntas más. Sí. Adelante, Excelencia. No, una última que me parece importante, y nos hablaste de los trastornos de salud mental, entre ellos la ansiedad y la depresión, pero también conocemos de que hay aumento en los suicidios de adolescentes y también de personas que han hecho transición, digamos, hacia el otro género. Bueno, los adolescentes son vulnerables, tienen una mayor vulnerabilidad que en otras etapas de la vida. Por algo, la segunda causa de muerte en adolescentes es el suicidio. No estoy hablando de disfóricos, no, estoy hablando de adolescentes comunes. Estos chicos que tienen todos estos trastornos apegados, sí, es más alta la tasa de suicidio, es así. Ahora, fíjense que una de las cosas que utilizan los ideólogos aquellos que acompañan a los padres en esto de la transición, le dicen, bueno, a usted le conviene o sería mejor pensar en un hijo transexual vivo que muerto, porque a lo mejor se va a suicidar. Fíjense que eso es casi un chantaje para la aceptación, ¿o no? Sí, tal cual. El suicidio está, y en la Argentina está. Y una cosa que ha llamado mucho la atención en los últimos reportes en la Argentina en la Argentina y en el resto, es el aumento de suicidio, porque siempre el suicidio es mucho mayor en los varones que en las mujeres, ¿no? Pero el aumento del suicidio en las mujeres, cuanto más chicas son. Yo estoy dando datos. Después todo esto valdría la pena hacer un think tank
para ir viendo, y sí, porque es interesantísimo, y ver con qué se une y cuáles son las distintas derivaciones de todo esto. Pero los datos mueven a que se tomen iniciativas, a que se estudien todas estas cosas. No solamente la depresión, la ansiedad y el suicidio, las autolesiones. Esta es otra cosa que está a la orden del día, las autolesiones en los adolescentes, en las chicas y en los chicos, pero más en las chicas. Tenemos mucho para hacer. Porque si nos pegamos con esto, decimos, ahí esto es una cataplasma, una cosa espantosa. Hay que moverse, no nos podemos quedar. Yo creo que sí, es muy importante estar atentos a estos signos de alarma que hemos hablado, hacer la consulta temprana, acompañar mucho a nuestros hijos, como educadores también, estar atentos. La verdad que surgieron muchas preguntas, Elmira, ahora a último momento, lamentablemente queremos cumplir con el tiempo previsto, así que desde ya agradecerte mucho por habernos acompañado. Hemos reflexionado, ¿no?, sobre la disforia de género, sobre los chicos que se sienten en el cuerpo equivocado. Me quedó eso, ¿no?, de que encrucijada para todos ellos, es un tema sensible, muy de la propia interioridad, digamos, ¿no? Así que, bueno, en este escenario de fragilidad, la bioética nos invita a dar luz, a hacer siempre el bien, con prudencia y con compasión. Selmira, un gustazo que hayas estado con nosotros. Buenas noches para todos y a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Nuevamente, muchas gracias, doctora Selmira Bottini de Rey, por el tiempo que nos dedicó. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciantes que hacen posible este ciclo de Bioética 5, Fragilidad y Sentido, a Capitel Constructora, Integrar Sociedad de Inversiones, Carlitos Zapatería, Malmó Panaderías, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, Frigorífico Recreo, y a las instituciones que adhieren, Fundación Jerome Lejeune, Universidad Católica de Santa Fe. También agradecemos, como es nuestra costumbre, a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado y por su participación en las preguntas y comentarios recibidos, y que por razón del tiempo, como adelantó María Florencia, tal vez no pudimos compartir o responder en su totalidad. Los esperamos para la tercera jornada el próximo miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas, donde la licenciada Guillermina Gañetén nos hablará sobre el vínculo conyugal ante el diagnóstico de un hijo. No olviden inscribirse, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.